Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. En esta noche, mis hermanos, quiero darle la honra y la gloria al Señor. Gracias a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han dado cita para poder estar aquí un día más en la presencia del Señor. Como habíamos quedado, que vamos a ir viendo la sinopsis de cada libro de la Biblia. Entonces cierra sus ojos para empezar este tiempo agradeciéndole al Señor por su majestuosidad. Cierra ahí en casa y oremos. Amado Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos, mi Señor, nuestro amor, nuestra gracia, Señor. Gracias porque usted nos ha cuidado y nos ha protegido grandemente, Señor. Gracias porque usted ha sido nuestro Padre Celestial, mi Dios, y nunca nos ha abandonado, Señor. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted nos bendice a diario, Señor, y nos cuida y nos guía, Señor, y no nos desampara, Padre Celestial. Usted es nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, en este día tan maravilloso te clamamos, te pedimos para que usted sea bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, Señor, tanto para los hermanos que están viéndonos, Señor, o aquellas personas que nos están viendo y observando, Padre Celestial. Así que también este tema sea de bendición para nosotros y seguir creciendo en tu palabra, escudriñando el tiempo que usted, Padre Celestial, nos bendice. Gracias te damos, para ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, en esta noche quiero continuar un poquito más con lo que les había dicho, que voy a investigar también acerca de los libros de los meses bíblicos hebreos que había, ¿no? Entonces, recordemos que en el libro de Éxodo habíamos visto el mes de Abib, y tal vez muchos dirán, unos saben y otros no saben. Entonces, por este motivo, mi intención es cada día avanzar y también crecer junto a ustedes. Es por eso que estaba investigando un poquito más acerca de los meses hebreos. Entonces, como aquí estaba en Éxodo, hablaba de cuando todo el Señor le mandó en el tiempo, ¿no?, hacer a Moisés. Y aquí les traje un poquito acerca de los meses para acabar con el tema de Éxodo, ¿no? Entonces, en los meses antiguos hebreos oscila de 20 a 30 días. En la siguiente forma vemos que Nisan tenía 30 días, que también era llamado Abib, el mes de Nisan y el mes de Abib. Entonces, ¿en qué mes estaban conformados? Hoy en la actualidad, el mes de Nisan y Abib, ¿qué significaba antes, no? ¿Qué mes era? Por decirles, ¿no? Entonces, vemos que dicen en los primeros días de Nisan, ¿no? O también a su vez, como les decía, se llama Abib, ¿no? Entonces, miren, este tiempo era ahí, en el tiempo hebreo, el mes de Nisan era el primer mes del calendario bíblico, del calendario hebreo. Entonces, ese era el tiempo primerito como que sería un calendario del año, pero ese es el tiempo de Nisan, era el mes primero. Este mes empezaba desde el mes de marzo hasta el mes de abril. Entonces, este es el primer mes hebreo en el idioma sumerio. Nisan significaba que era el retoño y el primer brote. Entonces, ahí en el tiempo antiguo, los hebreos llevaban sus primicias, porque el tiempo de Nisan era el tiempo que llevaban las primicias, llevaban sus primeros frutos, porque como les decía, en el idioma sumerio, Nisan es donde se da lo primero, es el primer retoño, los primeros frutos, los primeros animales, todo lo primero, las primicias, ¿no? Entonces está conformado entre el mes de marzo y en el mes de abril. Entonces, cuando hablamos que Moisés que le hablaba acerca de Abib, se estaba hablando entre marzo y en el tiempo de abril. Entonces ahí empezamos a ver que estaban en el primer mes, ya. Entonces también quiero, tiempo de Nisan habla que la salida de los hebreos de su esclavitud, exactamente empieza por el 21 de marzo
hasta abril. Entonces nosotros vemos que Nisan tiene 30 días y como les decía, es de marzo a abril. También consulté, por si en la Biblia vamos a estar viendo algunos meses que están ahí, entonces nosotros ya nos vamos a dar más o menos cuenta que entre marzo y abril es el tiempo de Nisan. El mes de Iyar tenía 29 días y estaba conformado entre abril o mayo. Vea, porque antiguamente los hebreos se dirigían por el calendario, se dirigían por el tiempo lunar. Ellos eran los que veían la luna, ¿no? Entonces tenían su calendario hebreo era básicamente un calendario lunar para ellos. Entonces por ese motivo estaban conformados sí por 30 a 29 días. Entonces nosotros vemos que el tiempo de Iyar está conformado de 29 días, es entre marzo o abril, entre abril y mayo. Entonces, miren, ahora en la actualidad, en nuestro calendario actual, febrero es el que tiene 29 días. Eso cada año, ¿no? Bisiesto. Pero de ahí tiene 28 días, en lo cual antiguamente no existían esos 28 días, sino 29 a 30 días que en el calendario, ¿no? Igualmente, miren como diciembre tiene 31 días, en el calendario hebreo, diciembre tiene 30 días. Entonces, igual, el mes de Sivan es de 30 días, que se conforma de mayo a julio. Y el mes de Tamuz es de 29 días, que está conformado de junio a julio. El mes de Ab es de 30 días, de julio a agosto. El mes de Elul de 29 días, que es en agosto a septiembre. Como les decía, este calendario va por lunar. El Tisri es de septiembre a octubre, que está conformado de 30 días. El calendario de Svan es de octubre a noviembre, que está conformado de 29 días. El de Kislev de noviembre a diciembre, que es de 30 días. El de Tebet es de diciembre a enero, 29 días. Sebat de enero a febrero, 30 días. El Labar de febrero a marzo, que son 29 días. Entonces, miren cómo este calendario, ¿no?, es diferente a nuestro calendario, solo está conformado de 29 a 30 días. Entonces, miren, ahora, ¿no?, como dice que es el tiempo de la primicia, el tiempo de que debemos de recoger los alimentos. Si nos basamos en el calendario hebreo, antiguamente nosotros deberíamos de recoger todas las primicias en el tiempo de 21 de marzo a abril. Nosotros estuviéramos cogiendo en nuestros templos las primicias y nos regimos al calendario hebreo, ¿no? Porque este viene siendo el primer mes del año. Entonces, miren la diferencia que tenemos, ¿no? Nosotros empezamos en enero, un nuevo año. De la misma manera, aquí empieza un nuevo año, el primer mes del año, entre marzo y abril. Entonces, miren cómo nosotros tenemos tanta diferencia, ¿no? Además de eso, les había dicho que vamos a estar viendo acerca de algunos meses que nosotros necesitamos saber, ¿no? Entonces, miren cómo aquí ahora todo esto que está aquí, nosotros vamos a empezar ahora esto ya una vez terminado acerca de este libro de Levítico, este libro de Éxodo, nosotros vamos a empezar el libro de Levítico. Entonces ya, como les había dicho, yo tenía que terminar consultando acerca del el calendario, ¿no?, de que estaba basado, ¿no? Porque recuerden que el otro miércoles no había recordado qué tiempo más o menos es el tiempo de abril, ¿no? Entonces ahora les digo que este tiempo es entre marzo y abril, y como les vuelvo a decir, es el donde se ve el retoño, el primer mes, el primer fruto, ¿no? Ahora vamos a ver la sinopsis de Levítico. Entonces, ¿qué mes fue escrito más o menos? ¿En qué mes fue escrito Levítico, no? Entonces, fue escrito Levítico entre el año 1445 a.C. Moisés es el autor de este libro, ¿no? ¿Y qué tenemos en este libro? ¿Qué
qué habla? ¿Cuál es su introducción de este libro? Aquí habla acerca de cómo desempeñar los deberes del sacerdocio, tales como los sacrificios, ¿no? Recordemos que el libro de Levítico estaba hablado acerca de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, los que dirigían las ofrendas, los que dirigían los que hoy en día también deberían de dirigir los sacerdotes los templos, ¿no? También hablamos acerca en Levítico se habla acerca de la liberación de un pueblo hebreo que enfoca la atención a las normas de santidad y pureza. Entonces, este libro también fue escrito, como les había dicho, para los sacerdotes, los israelitas, y hoy este libro nosotros podemos acogerlos a nuestra vida diaria, porque este libro dice para los sacerdotes. Recordemos que nosotros decimos siempre que los sacerdotes de nuestra casa son nuestros esposos, ¿no? Es el llamado para ellos, ¿no? Que vean cómo se puede llevar un pueblo, así como Moisés lo hizo, ¿no? Recordemos que nuestro Señor habló a Moisés para que pongan estas ofrendas que agraden a Dios. Entonces, aquí vemos en el primer capítulo acerca de Levítico que dice que Dios llamó a Moisés desde el santuario y le ordenó que hiciera algunos mensajes a los israelitas. Entonces dice asimismo: cuando alguno de ustedes presente ofrenda para quemarle mi honor, podrá ofrecerme terneros, cabritos o corderos. Entonces recordemos que Dios le dijo a Moisés qué ofrendas, cuáles son las impuras y cuáles son las puras, qué ofrendas pueden agradar al Señor y qué ofrendas no. Un poquito más, vemos aquí, muchas veces nosotros a veces hablamos, ¿no?, de la lectura bíblica de Génesis, pero igual la intención al final que hablamos de Apocalipsis, ¿no? Pero para llegar a Levítico entendemos una importancia, vemos aquí la importancia del sacrificio que hacían en las ofrendas, ¿no?, para animales, como practicaban los israelitas antiguamente, ¿no? Hoy en la actualidad entendemos que aquellos sacrificios apuntan al futuro, a lo que Dios planeaba realizar a través de su Hijo Jesús, aquel que Juan el Bautista presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Entonces, recordemos que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, aquí en Levíticos le habla a Moisés, ¿no?, acerca de las ofrendas, como les había dicho anteriormente, y habla acerca de un sacrificio importante, ¿no? El que venía hablando Juan el Bautista, recordemos que él era el que bautizaba, él era el que estaba esperando al Mesías prometido. Entonces, pero él hablaba acerca de también un hombre que iba a ser, era el Cordero, era el sacrificio. Entonces aquí en Levítico podemos ver cómo del 1 al 10 que el Cordero no podía tener defectos, ¿no? Y vamos un poquito más adelante hablando acerca de los sacrificios y de las ofrendas. Vemos que un gran sacrificio que dio nuestro Padre Celestial fue darle a nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo, para que muera, ¿no? Un sacrificio limpio, un sacrificio puro, un sacrificio que vino a salvarnos. Entonces vemos una ofrenda, ¿no? Vemos también aquí hablando de las ofrendas, vemos que el cordero no podía tener ningún defecto. Dice que debía de haber sido bien puro. Este cordero tenía que morir también, dice, ¿no?, haciendo del sacrificio. La persona que hacía esta dedicación debía de poner la mano en la cabeza del animal y matarlo. Eso era una señal de reconocimiento de sus errores y de su identificación del sacrificio. Entonces miren las maneras que hacían sacrificios, ¿no? Era para purificar, era para limpiar, era para ver y para conocer, que el Señor vea y reconozca los errores, ¿no? Los errores que estaban pidiendo perdón. Asimismo vemos en este libro y conocemos que un Dios santo que exige santidad a todos nosotros. Solo existe una gran manera de que todos nos tornemos ante Cristo. No entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de los animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez para siempre, de modo que todos nos libró del pecado. Entonces, aquí en Éxodo vemos
un inicio de un sacrificio, de una ofrenda, ¿no? Pero más adelante vamos a ver cómo en Hebreos habla acerca del sacrificio, de la ofrenda que el Padre Celestial da a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y que habla que Él fue el Cordero, todo esto de Dios. Entonces, ahora centrémonos en el libro de Levíticos, hablando acerca de las ofrendas que le agrada a Dios. Una de las ofrendas que le agrada a Dios, como les decía, antiguamente sacrificaban, ¿no?, a los corderitos, pero que debían de estar puros, limpios, para ser perdonados de los pecados, ¿no? Esto era una ofrenda agradable que era llevado para nuestro Señor. Entonces, ¿qué debíamos nosotros hoy en la actualidad? ¿Qué debemos de ofrendar nosotros? ¿Alguno de nosotros hemos hecho alguna ofrenda, no? Recordemos que anteriormente se hablaba acerca de las ofrendas matando animalitos, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy en día cometemos un pecado, un error y vamos y cogemos el animal más puro que tenemos y lo sacrificamos? Entonces, miren cuánto tendríamos que buscar animales perfectos. Pero el Señor vino, como les decía, nuestro Padre Celestial mandó a que muriera nuestro Señor Jesucristo, como dice, como cordero que se fue al matadero, habla, ¿no?, en Hebreos, y es sacrificado. Por eso desde ahí tenemos ya no de estar sacrificando animales, ¿no? Pero nosotros hoy en la actualidad, ¿cómo debemos de aprender estas ofrendas, ¿no?, que nuestro Señor envió a Moisés a hablar acerca a los israelitas, acerca de las ofrendas? Nosotros debemos de primeramente ofrendar nuestro corazón a Dios, dedicarle al Señor hoy día nuestro corazón, agradarle, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ofrendar al Señor nuestro corazón? Primeramente, obedeciendo. Esa es una ofrenda. Debemos de pedir, dar gratitud al Señor, tener un espíritu humilde, amar y dar amor hacia los demás. Eso es un sacrificio, ¿no? Yo sé que muchos decimos vamos a sacrificarnos, ¿no?, haciendo muchas cosas, pero qué mejor sacrificio darle a nuestro Señor, tal como Él nos ordena, ¿no? Estar en obediencia, estar en rectitud, dar amor. ¿Usted ha hecho algún sacrificio o le ha dedicado algún sacrificio a nuestro Señor? ¿Ha hecho alguna promesa, alguna ofrenda a nuestro Señor? ¿Cómo le ha contestado el Señor? Entonces, ahora les voy a hablar acerca de que aquí encontramos en el libro de Levíticos que había ofrendas para pedir la salud y la vida, ¿no? O sea, ofrendas para pedir el perdón de los pecados. En el versículo 4 y 5 habla acerca de las ofrendas que era para pedir por los pecados, para ser limpios, ¿no?, para ser perdonados. Entonces, también podemos observar aquí que había también pecados contra el prójimo, que también daban ofrendas, ¿no?, para no ser perdonados. También habla acerca aquí de unas ofrendas diarias que Dios también ordenó a Moisés que le diera las siguientes instrucciones: ofrendas que se presentaban para ser quemadas en honor a nuestro Señor, deben de darse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se podrá su túnica y su ropa interior de lino, y luego recogerá las cenizas de ofrenda quemada, las depositará a un costado del altar. Después de eso cambiará su ropa y llevará las cenizas a un lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas el sacerdote las echará la leña al fuego, y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor, junto a la grasa de los animales ofrecidos para pedir salud y bienestar. Entonces, otras ofrendas, como les decía, que hizo nuestro Señor, el llamado, ¿no?, fue como una alianza que Moisés tenía para que el Señor perdone los pecados, las cosas inmundas que se estaban cometiendo, ¿no?, antiguamente. Entonces, un poquito más, también quiero hablarles acerca de cuántos libros está conformado Levíticos, ¿no? Como les decía, Levíticos es también el tercer libro del Pentateuco, es el tercer libro de la Biblia para muchos, sabemos.
Este libro se puede dividir, como yo les decía, es un libro importante para el sacerdocio y también se puede dividir en tres partes importantes el libro de Levítico. En la primera parte podemos diferentes tipos de ofrendas. Como les había dicho hace un momento, ¿no? La primera, Levítico se está dividido en tres partes, o la podemos dividir en tres partes de estudio. La primera parte es del capítulo 1 al 7, de diferentes tipos de ofrendas, en donde habla acerca de las ofrendas, como les había dicho, ¿no? Para la sanidad, para el perdón de los pecados, para el perdón para el bienestar de la salud y el bienestar de la vida, para ayuda para el prójimo. Entonces también vemos que la segunda parte que está complementando el libro de Levíticos es acerca de las vestiduras y responsabilidades perdón, de los sacerdotes. Hablamos aquí en el capítulo del 8 al 10. Recordemos que para entrar a dar, como les decía, ¿no? Para entrar a hacer un sacrificio o a tener, ¿no? El Señor ordenaba cómo vestirse, como les había indicado anteriormente, ¿no? Cómo debe ir puesto el sacerdote, puesto la túnica y su ropa interior de lino, luego recoger las cenizas, ¿no? Cómo debía ir vestido hacia hacer un sacrificio, ¿no? Las responsabilidades que tenía un sacerdote, ¿no? Imagínense cómo debían de estar en santidad los sacerdotes para entrar, ¿no? A su templo, para poder hacer esa clase de sacrificios, ¿no? En la tercera parte de Levítico habla acerca de las reglas y leyes para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos del capítulo 11 al 27 acerca de estas reglas y leyes para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Como les había dicho en el capítulo 11, ¿no? Ya hablamos acerca de las ofrendas, podemos hablar acerca de qué instrucciones se daba acerca de la grasa y la sangre de estos animales, como Dios le ordenó a Moisés que diera a los israelitas, ¿no? Como dice aquí, ustedes no deberán de comer grasa del toro, ni del cordero, ni de la cabra. La grasa de los animales muertos o despedazados por las fiestas podrán usarla para lo que quieran, menos para comerles. El que coma grasa de los animales que se ofrecen para quemarlos en mi honor deberán ser expulsados del país. Tampoco deberán comer la sangre de ningún animal o ave, no importa donde vivan ustedes. Cualquiera que coma carne, sangre deberá de ser expulsado del país. Entonces miren, miren cómo antes, ¿no? No se podía comer la grasa, no se podía comer la sangre de los animales, era impuro, y tal vez hoy en día no se hace tantas cosas que el Señor ordenó a Moisés, porque miren que, no sé si ustedes han probado el yaguarlocro, eso se hace con la sangre, ¿no? de la vaca, algo así es. Igual no deberíamos de estar comiendo porque es impuro, aquí lo habla, la Biblia lo habla, en Levítico 7, versículo 22 lo habla. Entonces, mire, hay muchas cosas que hoy en día no se pueden cumplir o no quieren cumplir. Entonces miren cómo antiguamente eran expulsados, habla acerca de la expulsión del país. Entonces hoy en día tenemos, como les había dicho, ¿no? Muchas cosas que debemos ir adecuándonos a la obediencia de nuestro Padre Celestial. Entonces también vemos aquí algunas instrucciones más que nuestro Señor le da, pero también vemos aquí, como les había dicho, habla acerca de las ofrendas, ¿no? Como la ceremonia de consagración, como Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos el aceite para consagración y la sangre que estaba sobre el altar
También roció sus trajes sacerdotales. Al terminar les dijo: cocine la carne que pertenezca y comes en la entrada al santuario. Acompáñala con pan que está en la canasta de la consagración. Todo todo lo que esté sobre se quemará. La ceremonia de consagración sacerdotal dura 7 días. Y durará todo este tiempo. Ustedes deberán permanecer día y noche en la entrada del santuario. Además, para todos ustedes que se queden purificados, Dios ordenará durante esos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios ordenó en Moisés. Entonces, miren cómo antes eran ellos, ¿no?, consagrados, cómo les ordenaba, cómo ordenó el Señor a Moisés que les explique acerca de la consagración, cómo ellos permanecían 7 días en el templo, ¿no?, afuera del templo, cuidándole, estaban ahí obedeciendo por esta ceremonia de consagración sacerdotal. Entonces, miren, hoy en día no se hace mucho eso, ¿no? Sí hay una consagración sacerdotal para elegir al pastor, el que dirige al pueblo de Dios hoy en día, pero no 7 días como está establecido aquí la ley. Pero miren, yo me pongo a pensar, ¿no?, cómo sería antes, ¿no? Todos estos 7 días cuidar el templo sagrado de nuestro Señor, el santuario es tan sagrado. Entonces, miren, habla acerca de todo esto. Igual hoy en día nosotros podemos cuidar, podemos presentarnos con santidad ante el Señor, ¿no? Igual, como yo les vuelvo a decir aquí, habla acerca de 7 días que guardaban, ¿no?, cuidaban el templo. Entonces, hoy en día también usted puede hacerlo, ¿no? Sé que muchos son llamados, pocos los escogidos, pero si usted le escogió el Señor como sacerdote, como guía para seguir también ayudando, colaborando en las cosas, en la casa del Señor, cumpla con lo que el Señor le dice, ¿no? Miren como si fuera anteriormente, como es, ¿no? Si usted no cumple, el Señor lo reprendía, ¿no? Hoy en día tenemos antes esa libertad, ¿no?, ese libre albedrío que a veces muchos no quieren a veces estar mucho tiempo en la iglesia, mínimo 1 o 2 horas, no hay más. Entonces, miren antes, ¿no?, cómo sería esa emoción de estar en la congregación, sirviéndole, estando en santidad, estando ahí presentes. Entonces, sigamos un poquito más, viendo acerca de las primeras ofrendas, que habla aquí que al 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los jefes de israelitas. Entonces le dijo a Aarón: presenta un ternero como una ofrenda para el perdón de tus pecados, y si quema el carnero en honor a nuestro Dios. Después de eso, diles a los israelitas que también presenten un chivo como ofrenda para el perdón de sus pecados y quemen en honor a nuestro Dios un ternero y cordero. Estos animales deberán de tener 1 año de edad y no presentarán ningún defecto. Entonces, miren aquí cómo le habla el Señor, ¿no? ¿Cuál fue el primer sacrificio y la primera ofrenda? Fue este ternero, y ordenó, ¿no? Como nosotros también vemos cuáles son las prohibiciones para los sacerdotes. Entonces dice aquí: cuando tú y tus hijos tengan que entrar al santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que puedan emborrachar. Si lo que hacen, morirán, pues ustedes deben de saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo. Es entre lo que está puro y lo que está impuro. Esto ordenó no cambiará jamás. Además, deberá enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Moisés también les dijo a Aarón y a sus hijos, Itamar, Eleazar: entre las ofrendas que quemen en honor a Dios, la de los cereales es muy especial, así que deben de hacer con ellas un pan sin levadura. Ese pan lo comerán junto al altar, que es el lugar apartado para eso. Además, cuando el pueblo presente las ofrendas para pedirle a Dios salud y bienestar, tú y tus hijos y tus hijas podrán quedarse con el pecho y la pierna del animal, pues esto es lo que les corresponde. Deberán comerlos
en un lugar limpio, pero antes de eso realizarán la ceremonia de ofrecimiento ante el altar de Dios y quemarán la grasa del animal. Es una orden de Dios y no cambiará jamás. Entonces miren las prohibiciones que tienen los sacerdotes, ¿no? No emborracharse, no comer nada impuro, ¿no? Y acerca de estos cereales, ¿no? Ese pan sin levadura. Entonces, esto les ayudaba a tener el perdón de los pecados, que era esta ofrenda que daban. También perdonaba al pueblo. Todo esto era llevado al santuario para que sea todo esto bendecido por el Señor, ¿no? Aquí, como les digo, aquí vamos a ver en el capítulo 11, vemos qué animales impuros nomás no se podía dar el sacrificio o comer, ¿no? Entonces aquí tenemos los animales impuros que no se podía comer y no se podía dar el sacrificio. Era el águila, el quebrantahuesos, la águila marina, el vilano, avestruz, golondrina, gaviota, lechuza, cuervo marino, búho, ibis, pelícano, buitre, cigüeña, murciélago, toda clase de halcones, cuervos y garzas, gavilanes. Entonces, ni una de estas aves podía comerse porque era impuro. También aquí vemos que habla acerca de los animales que tienen pezuña, no podrán también comerse, son impuros. Los que se consideran que andan sobre las cuatro patas, y dice aquí, sin embargo, de estos podrán comerse todos los que puedan dar saltos sobre el suelo, porque tener más largo las patas traseras. Así podrán comerse toda clase de grillos y saltamontes. Cualquiera de estos insectos que tengan alas y cuatro patas deberán considerarse impuro. No se deberá tocar ni el cadáver de estos animales, porque quedarán impuros al anochecer y tendrán que ser lavados sus ropas. Entonces miren qué animales no se podía tampoco en ese tiempo comer, ¿no? Dice aquí también, los animales que se arrastran en el suelo son impuros, como el topo, la comadreja, los lagartos, lagartijas, salamandras y camaleones. Dice, si el cadáver de alguno de estos cae sobre un objeto de madera o de cuero, sobre la prenda de vestir o sobre alguna herramienta de trabajo, ese objeto quedará impuro hasta el anochecer. Miren que si estos animales topaban, o la sangre de estos animales topaban, cualquiera de estos objetos también se quedaba impuro. Entonces aquí habla acerca de todo lo que era impuro. Sigamos un poquito más. Hablamos aquí también acerca de la purificación de la mujer que da luz. Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando una mujer tenga un hijo varón, será considerado impura durante 7 días, como cuando tiene su periodo menstrual. El niño será circuncidado a los 8 días de nacido, pero ella deberá seguir purificándose 33 días más. Mientras dure la purificación, no deberá tener ningún objeto que se use en el culto, ni podrá ir al santuario. Si nace niña, la madre deberá considerarse impura durante 2 semanas, como cuando tiene el periodo menstrual, y deberá seguir purificándose 76 días. Tanto pronto la madre termine la purificación por el nacimiento de su hijo o su hija, deberá ir a la entrada del santuario. Allí presentará al sacerdote un cordero de un año y una paloma y una tortolita. Entonces el sacerdote quemará un cordero en honor a Dios y presentará una paloma o tortolita como ofrenda del perdón del pecado. Y la madre quedará purificada. Y esta es la ley de toda mujer que tenga un hijo o una hija, pero si la mujer no tiene dinero para comprar un cordero, podrá presentar una ofrenda de 2 palomas o tortolitas, el del sacerdote quedará en su honor. Entonces, y será purificada.
Miren, ¿no? Como antes se purificaban las mujeres después de dar a luz. Hoy en día tal vez no lo hacemos, ¿no? Sí hace, como dice, se da luz y se tiene 30 días que se quedan, ¿no? Pero no se hace lo que antes se hacía, de ir a presentarse después de, como dice aquí, ¿no? Los hijos, si es su hijo, debe de quedarse 33 días. Y si es una niña, debe de quedarse 76 días. Imagínense de ahí ir al santuario, ¿no? ¿Cómo sería antiguamente tanta santidad ante nuestro Señor, ¿no? Entonces, eso hablamos aquí. También un poquito más, hablamos aquí acerca de la purificación, otras formas impuras, ¿no? Que da acerca de qué más es impuro ante los ojos del Señor. Entonces, otras cosas impuras son que todo hombre que tenga una infección en su pene será considerado impuro, ya que se salga pus o no. También se considera impuro la cama donde se acuesta este hombre y la silla donde se siente. Igual, impureza de la mujer es cuando tenga su menstruación, se considera impura durante 7 días. Y si alguno toca a esa mujer en su otra cama o cualquier otro mueble ella use, quedará impuro hasta el anochecer y deberá de lavar su ropa y bañarse. Entonces miren todo esto de lo que habla, ¿no? Pero llegamos al gran día del perdón, como habla en el capítulo 16, que dice: como los 2 hijos de Aarón murieron por acercarse demasiado al altar, Dios le hizo a Moisés la siguiente advertencia. Hazle saber a su hermano Aarón que el lugar santísimo es parte interior del santuario, es un lugar muy especial. Allí acostumbró a permanecer sobre la parte superior del cofre del pacto, por lo tanto Aarón no debe estar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo aparezca. Pero si piensa entrar al lugar santísimo, deberá bañarse y poner su traje sacerdotal, es decir, el manto, la ropa interior y el cinturón y el gorro. Entonces presentará un ternero como ofrenda de perdón de los pecados y quemará en su honor de nuestro Señor. Entonces, vamos un poquito más vemos de la sangre, de las relaciones sexuales prohibidas, porque recordemos que aquí habla todo esto, ¿no? De todo lo que era impuro para la presencia de nuestro Señor. Todo esto era que le transmitía a Moisés. Dice, en el capítulo 18 habla acerca que dice: yo soy el Dios de Israel, ustedes los israelitas que vivieron antes en Egipto y ahora son llevados a Canaán. No deberán comprometerse ni como los egipcios ni como los cananeos. Cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Entre ustedes nadie debe de tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, y mucho menos con su propia madre, pues sería un terrible fatal respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Nadie debe de tener relaciones sexuales con la mujer de su padre ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana de parte de padre o de madre, aun cuando haya crecido entre la familia. Nadie debe tener relaciones sexuales ni con su nieta ni parte de su hijo o hija. Nadie debe de tener relaciones sexuales con la hija de su mujer que llegue a ser esposa de su padre. Sería como tener relaciones con su propia hermana. Nadie debe de tener relaciones con la hermana de su padre y la hermana de su madre. Tampoco nadie debe de tener relaciones sexuales con su nuera, con su cuñada. Nadie debe de tener relaciones ni con la hija de su nieta ni la mujer que haya tenido relaciones antes, pues ellas deben de ser de su misma familia. También nadie debe de tomar por mujer a la hermana de su esposa y a su esposa mientras ella esté viva, porque ellas son 2 enemigas. Y
Dice, nadie debe tener relaciones sexuales cuando la mujer esté durante la menstruación, nadie debe tener relaciones sexuales como la mujer con otro hombre porque lo hace impuro. Dice, nadie debe de entregar a sus hijos como ofrenda así al dios de Moloch. Nadie deberá de entregar a sus hijos como ofrenda al dios de Moloch. No me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Dice, que nadie debe de tener relaciones sexuales con el hombre, eso hace que con otro hombre, eso es algo que repugna. Todos los que tengan relaciones sexuales con un animal lo volverá impuro. Nada de esto o nada al contrario volverá a ser impuro. Los pueblos de ahora volverán a ser expulsados del territorio que les voy a dar. Entonces, miren como aquí también, ¿no? El Señor da la orden de acerca de las relaciones prohibidas, cuáles nomás son, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, todo lo que habla aquí en la Biblia, en otros lugares lo cometen por errores, ¿no? Lo hacen, ¿no? Y aún sabiendo, ¿no? Si tuvieran tal vez este conocimiento, ¿no? De la Biblia, como hoy les hablo, ¿no? De que aquí en Levíticos 18 habla acerca de todo esto que el Señor ordena, ¿no? Las leyes morales, las leyes sociales, religiosas, de que no debe de haber chismes, pero no hagan chismes de nadie, pero digan la verdad, si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel. Imagínense que ahora los chismes son todos los días, creo. Entonces, miren, como dice aquí, ¿no? Acerca de las leyes morales y sociales, como dice, no hagan chismes de nadie, pero sí van a decir la verdad, si es que es para salvar la vida, así lo ordena Dios. Entonces ahora recordemos que ahora un chisme es prácticamente para dañar la vida. Miren lo que habla aquí en la palabra de nuestro Señor. Entonces, aquí continuamos un poquito más. Habla acerca también de los pecados terribles que se cometen. Habla también en Levíticos las instrucciones acerca de los sacerdotes, como les decía, este libro está dirigido para sacerdotes, para los israelitas y hoy en día para los que estamos aquí, ¿no? Entonces, habla también acerca de las instrucciones acerca del jefe de los sacerdotes, que es lo más importante que es el más importante de todos los sacerdotes, cómo debe de estar consagrado al servicio de nuestro Señor, qué traje sacerdotal está y qué debe de estar sobre su cabeza, qué aceite debe de estar, que el aceite que debe de consagrarse antes de ser derramado sobre el sacerdote. Dice, no deberán llevar suelto el cabello ni romperse su ropa en señal de luto, no deberán salir del santuario ni acercarse a ningún cadáver aunque trate de su padre o de su madre, pues volverá impuro al santuario. Esto es lo que ordena el Señor. Entonces muchas cosas el Señor, ¿no? Aquí habla acerca también de todo lo que no cree conveniente para el Señor, ¿ya? Entonces, días y fiestas especiales. Entonces aquí también vemos el día de descanso. Dice aquí, ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el séptimo día deberán descansar obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan o dejen de trabajar y celebren un culto en mi honor, dice, ¿no? Entonces, todos los 6 días se trabajaba, pero el séptimo día ellos descansaban y hacían un culto en honor a nuestro Padre Celestial. Dice, la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura. Se celebrará la Pascua en la noche del día 14 del mes de Abib. Entonces aquí vemos entonces que la Pascua y las fiestas de panes sin levadura se celebraban en el mes de Abib. Y como conocemos, ¿no? El mes de Abib era entre el 21 de marzo a abril. Era el primer mes del año.
Entonces ahí era conocido el mes de Abib. Entonces cada primer mes del año, ahí se celebraban las Pascuas y las fiestas de los panes sin levadura. Entonces, miren, dice, el día 15 de este mes se comenzará a celebrar en mi honor las fiestas de los panes sin levadura. El día 1 y el 7 celebrarán el culto en mi honor y no me deberán trabajar los demás días. Entonces, miren que en el mes de Abib, ahí se celebraban, ¿no?, los panes sin levadura. Las fiestas de los primeros frutos. Dios ordenó a Moisés que les diera a israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya vivan en el territorio les voy a dar y deberán de llevar al sacerdote el primer manojo de la cebada cosechada, y una vez pasado el día de descanso el sacerdote presentará esa ofrenda y será bendecida en honor a nuestro Padre Celestial. Dice así mismo, este mismo día ustedes deberán quemar en mi honor una ofrenda de aroma agradable, un cordero sin defecto y 4 kilos de harina amasada con aceite. Al mismo tiempo derramarán en mi honor 1 litro de vino. No podrán comer ni granos, ni tostados, ni tiernos. Todo esto se presentará como ofrenda a mi Señor y como un mandamiento. Aquí hablamos acerca de las fiestas de la cosecha también, ¿no? Entonces, las fiestas de las trompetas. Dice, Dios ordenó a Moisés que se diera a los israelitas en el primer día del mes de Etabí. Entonces, dice asimismo, dice, será el descanso y la gran fiesta para ustedes. Este día nadie de Israel trabajará. Tocarán las trompetas y sobre el altar se quemará una ofrenda en mi honor. Entonces, el día del perdón, dice, en el día 10 del mes de Talib será el día del perdón. Este día ustedes ayunarán y celebrarán un culto especial y quemarán ofrendas en mi honor, como trata el día que yo les perdoné de sus pecados. Así deberán de trabajar y el que no siga mis instrucciones será expulsado del país. Esta fiesta comenzará a partir del día 9 de la tarde hasta el día siguiente. De la manera deberán de cumplirse. Entonces, aquí en Levíticos habla acerca de estas fiestas, ¿no? Acerca de las fiestas de las trompetas, las fiestas de la enramada. Dios ordenó a Moisés que del 15 mes de Tabib, después que haya cosechado los frutos de la tierra, nadie trabajará. Este pueblo se reunirá a adorarme y comenzará la fiesta en mi honor durante estos días. Durante el 8º día quemará ofrendas en mi altar y lo celebrará en un culto especial. Entonces dice, el día de la fiesta será día de descanso. El primer día se tomarán frutos de los mejores árboles y con las ramas y palmeras los árboles harán enramadas. Durante estos 7 días las fiestas vivirán enramadas de acuerdo a lo que saqué de Egipto y vivirán bajo las enramadas. Entonces, le dice aquí mismo, yo soy el Dios de Israel. Entonces, aquí vemos cómo están dedicados los panes al Señor. También a los que no hagan sus ofrendas, que el Señor los castiga. El descanso, ¿no? El descanso del 7º año, dice. En el monte de Sinaí ordenó Moisés que diera a los israelitas la siguiente instrucción. Dice, durante los 6 años podrán sembrar en los campos, dar los viñedos y recoger frutos, pero llegar el 7º año no deberán de sembrar campos ni podrán sus viñedos, tampoco deberán de cosechar ni brotar después de la última cosecha. La tierra produzca por mismo 7º año, alcanzará y coman ustedes y sus esclavos, trabajadores que refugiados en el país. Entonces miren aquí también como hasta en el descanso del 7º día. Habla aquí también lo que Dios le promete bendecir a su pueblo, la recuperación de la propiedad familiar, la recuperación de la casa, de las propiedades de la tribu de Leví, acerca de los esclavos extranjeros israelitas, la bendición al que obedece la ley, ¿no? Los que son bendecidos, los que obedecen, ¿no? El castigo a los que desobedecen. Y también al último habla
de cómo dedicar su primera, todo lo que les decía, ¿no? De las bendiciones que nuestro Señor pide, los sacrificios, ¿no? Y cómo le habló aquí al Señor que cumpla los mandamientos que le dio a Moisés en el monte de Sinaí, ¿no? Entonces, todo esto habla del libro de Levítico. Entonces, le habla a Moisés porque él fue sacerdote, ¿no? Igual su hermano fue elegido sacerdote para que dirigiera. Entonces, todos estos 27 capítulos que tiene Levíticos habla acerca, ¿no? Habla acerca del sacerdocio, de lo que deben de consagrar sus ofrendas, lo que tiene, como yo les decía, cómo deben de estar presentados hasta nuestro Padre Celestial y cómo debemos de cumplir las reglas para vivir en obediencia al Señor. Todo esto es el libro de Levítico, y como les decía, que nomás animales impuros no se debía de comer. Todo esto habla y se relaciona a la vida que pasó Moisés y a las obediencias que él era llamado para que escuche lo que nuestro Señor le dirigía. Eso es todo, mis hermanos, por este tiempo. Gracias por este tiempo que me han dado la oportunidad de poderles hablar un poquito acerca del libro de Levíticos, ¿no? Muchos tienen el conocimiento de este libro, pero qué mejor, como yo les decía, ¿no? Aquí se presenta el mes de Abib, como les decía, o llamado Nisan o Abib, que son llamados lo mismo, ¿no? Entonces, mira, aquí se presenta, ahora ustedes ya tienen conocimiento que pertenece al primer mes del año hebreo, y que también como ya tienen conocimiento que es entre el mes del 21 de marzo a abril, ¿no? Entonces recuerden viendo que en esas fechas traían las primicias y hacían todo. Lo que el Señor ordena que trabajen los 6 meses y en los 6 días y el séptimo día deben de hacer un culto al honor. Entonces nosotros si lo hacemos el culto al honor en los domingos al Señor. Entonces todo esto, gracias por estar este día tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Cierra sus ojos en casa, vamos a terminar. Bendito Señor, bendito Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos, mi Señor, estar un día más llenos de vida, de gozo, Señor. Gracias por bendecir la vida y la salud de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ayudarnos cada día, Señor, a avanzar en tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ir cambiando nuestras vidas de acuerdo a la santa palabra que está escrita, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, porque ahora tenemos cada día más conocimiento de lo que habla en tu santa palabra, Señor. Ahora sabemos también, tanto nuestros hermanos